El diablo tiene varias formas de presentarse. Lo primero que piensan es que es cruel, destructor, agresivo, ¿sí? Esa es una. La otra, que es la que es más cercana a cómo se comporta el diablo, es ser un embaucador. Diablo significa embaucador. Satanás significa enemigo o rival. Lucifer significa el ángel Luzbel, que era uno de los ángeles de Dios, se convierte en Lucifer al rivalizarle a Dios. Entonces, Diablo, Satanás, Lucifer, Mefistófeles, y tiene muchos nombres. El diablo lo sintetizamos como el diablo. Tiene muchos nombres y muchas formas de presentarse. La más peligrosa es la de diablo, o sea, la de embaucador. ¿Qué quiere decir? Que el diablo se presenta como un ser bueno, bondadoso, caritativo, pero que lo que quiere en el fondo es que a él lo sigan, ya que engañó, ya que embaucó a todos. Entonces cuando ya los tiene en su poder y se rebelan, entonces aparece el agresor, el Satanás, o cuando se le oponen a algunos, saca al Satanás, al rival, al enemigo. ¿Y por qué digo esto? Porque los grandes, los seres más malignos de la humanidad han sido como el diablo, han sido embaucadores. Por ejemplo, todos los líderes musulmanes han sido adorados por sus pueblos. Han visto en los países musulmanes cómo las fotos de los líderes, de los califas, rajás, como se les llame, tienen unas enormes fotos por todas las ciudades, como las tenía Saddam Hussein, como las tenía el Ayatollah Khomeini. Igual que en Corea del Norte, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que es un ser maligno, tiene fotos enormes por todo el país, y su dinastía, su padre y su abuelo, que son los que iniciaron igual. Y en América Latina, igual, también a Hitler lo adoraban, el pueblo lo adoraba, tenía una aprobación del 99%. A Hugo Chávez también una aprobación tremenda, era su gran ídolo, llegaba a niveles de 90 tantos por ciento de aprobación. Y todos los grandes líderes malignos han tenido mucha aprobación, como López Obrador, que tenía muy al principio como 82% de aprobación, pero rápido se cayó y ahorita la tiene como en 54%, entre 54 y 60%, pero tuvo gran aprobación. Y dice que es el segundo mejor presidente por esa aprobación. Pero pasa una cosa, fíjense bien, es el segundo mejor entre 14, porque esa lista donde sale en segundo lugar es de entre 14 presidentes. De los 14, pues es el segundo mejor. Pero hay una cosa, en muchos países, en los países más desarrollados, la gente es más crítica, pero crítica con conocimiento, con fundamentos, gente culta. En los países más civilizados, como en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Alemania, Japón, son más críticos. Entonces, basándose en ciertas cosas, no les ponen calificación muy alta porque son críticos, no están engañados. En cambio, en países como México, la gente, en términos generales, no digo que todos, es gente más ignorante, es gente que acostumbra a muchos violar la ley, se pasan los altos, se roban la luz,
no pagan los impuestos, y no digo las grandes empresas, la gente común y corriente. Son pueblos un poco que les gusta poco estudiar, muy poca lectura, no les interesa mucho la ciencia ni la filosofía ni nada, simplemente tienen sus pocas apegos, como es mucho, por ejemplo, el fútbol, que a mí me encanta, que es buenísimo, qué bueno que ser muy aficionado al fútbol, o algunas cosas como eso, ¿no? La música tropical, les encanta. Donde yo voy aquí en México, aunque sea un restaurante elegante, pues pone música tropical, salsa, que es muy bonita para las fiestas, a mí me gusta, pero en un lugar, un restaurante como elegante, así, ponen, he oído música tropical y salsa adentro, cuando uno esperaría hay música fina, instrumental, internacional, o no, salsa o tropical. Y son restaurantes que uno dice, bueno, pues son finos, ¿no? Y no es que decir que no sea fina la música tropical o la música de salsa. Lo que pasa está en que además de esa música uno espera oír otra música. Y un día entré a un restaurante que se veía muy elegante y estaba música de salsa y cumbiera. Qué bonita música, pero no para ese lugar. Y no es que esté discriminando la música, es que a veces uno espera cosas más finas que en México casi no hay, sinceramente lo digo. Y si estoy criticando a México, ni modo, así es el pueblo de México, pero también es un pueblo ignorante, también es un pueblo que no le gusta mucho el estudio. Por eso México estaba en el lugar como 50 en desarrollo educativo, que con la reforma de Peña Nieto iba a subir bastante, iba a mejorar. Pero pues llegó López Obrador y la aventó como al lugar ciento y tantos. Soy de los países con un programa educativo de los peores, porque es pura ideología e idiotización anticientífica. Pero en fin, estaba diciendo que en los países más ignorantes, menos desarrollados, aprueban mucho a los presidentes, porque no tienen parámetros científicos de mucho conocimiento de leyes, de estructuras, de índices, no saben, pues lo aprueban si les cae bien. Y si les miente o les regala dinero, pues les cae más bien. Sin embargo, Obrador no ha sido de los más aprobados en la historia. Término medio, porque los grandes aprobados han sido muchas veces los grandes dictadores. Los malignos como Mussolini tenían una aprobación tremenda. El creador del fascismo, como Hitler, el famoso Hitler, creador de la Segunda Guerra Mundial, como los países musulmanes llenos de violaciones a los derechos humanos, anticientíficas, y como las dictaduras latinoamericanas como Evo Morales, Canel, Daniel Ortega en Nicaragua y López Obrador en México. Entonces, la concepción que tiene la gente de los presidentes muchas veces es en base a que son embaucadores, o sea, engañadores, o a que es un pueblo ignorante o delincuentoide que se pasa a los altos, que se roba la luz, anticientífico, que no les interesa la ciencia, que nada más les interesan cosas cotidianas, populares, que bueno, a mí también. Y por eso Obrador tiene una aprobación un poco mejor que otros, y dicen que es el segundo mejor, pero en una población, como ya les dije, pues ignorante, en términos generales. Hay gente muy culta y muy inteligente en México, pero hay mucha gente ignorante, y esos son los que, dijo Obrador un día, por Morena y por mí votan los más ignorantes. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los mexicanos son ignorantes, según lo dijo López Obrador. Él lo dijo, está grabado. Bueno, entonces López Obrador, ¿qué creen? Consumó
su narcodictadura maligna, asesina, delincuentoide, ya la instaló. ¿Por qué la instaló? Porque fue un sexenio de infierno. Lo que creó López Obrador en este sexenio de él fue un infierno, donde los conflictos, el odio entre clases, la clase baja que odia enormemente a la clase media o a los presidentes de otros tiempos, el odio que generó López Obrador, no solo contra la clase media a la que odia, sino contra la iglesia. Fue enemigo declarado de la iglesia, aunque no lo diga, en los hechos ha sido un enemigo declarado de la iglesia. Enemigo de los empresarios de la empresa. Para él todos son saqueadores, corruptos, rateros. Enemigo de los periodistas, a los que él dice que si un periodista habla bien de Obrador, es buen periodismo. Y si un periodista habla mal de lo que está pasando mal en México, son pasquines inmundos, como dijo un día, o son de la mafia del poder, o son de lo peor, son corruptos, y no, son los verdaderos periódicos los que han criticado a Obrador, los que dicen lo que ha hecho mal. Que como dijo Obrador, todos los periódicos están contra mí, lo dijo, claro, nada más hay dos que no están contra él. La Jornada, que siempre ha sido un periódico obradorista, farsante, y ahora sí un pasquín inmundo, una porquería que ni para limpiarse el excremento cuando uno va al baño sirve, que es el periodicucho Basta, que es un periodicucho completamente idiotizado e idiotizador. Bueno, entonces ha estado contra todos, estuvo también un tiempo contra el ejército, contra las mujeres ha estado muchas veces, contra los ministros, quiere correr a los ministros, los quiso quitar, Norma Piña la quiere quitar. Y el observador que ha generado un odio y un infierno tremendo en México, como nunca, tengo 70 años y he vivido en México y nunca había visto un sexenio con tanto conflicto, con tanto odio que genera una persona como lo es López Obrador. En otros sexenios eran sexenios donde no había esos conflictos. Había casos, como el caso del 68, así nos vamos a más de 50 años, de los estudiantes, como el caso de Ayotzinapa, que los que ha habido ahora son mucho más graves que el caso de Ayotzinapa, pero que fue con Peña Nieto, creo. Entonces no había habido esto, yo lo digo, ¿saben qué? Sinceramente, se los juro, con la mano en la Biblia, que yo no había visto un sexenio donde todo fuera un conflicto como lo es en este gobierno. ¿Y saben dónde se ve? En que en este sexenio ha habido más manifestaciones en contra del gobierno, o sea, de López Obrador, que en todos los anteriores. Diario, casi diario. O bloqueos carreteros, bloqueos en la ciudad. ¿Por qué se dan manifestaciones contra el gobierno y bloqueos? ¿Por qué? A ver, ¿porque es el mejor presidente? No, porque están inconformes con las decisiones que deciden. Y no son manifestaciones de fifís. Ha habido muchas de ellas, pero muchísimas más del pueblo, de obreros, campesinos, mineros, taxistas, vendedores, profesores de todos tipos. Es el gobierno que ha tenido más manifestaciones en contra en toda la historia de México. Y ha sido el presidente más criticado. Él también ya lo dijo. Es la única verdad que ha dicho el observador. Fíjense, ha dicho 10,000 mentiras, es un decir, por una verdad. La verdad es que es el más criticado. Desde Madero dice, no, yo creo que desde la historia de México y tal vez del mundo, porque a Obrador lo critican todos. Porque hay una cosa, los que lo aprueban y los que no lo quieren, pero los que no lo quieran, no solamente no lo aprueban y no lo quieren, lo odian, porque lo insultan, le dicen el cacas,
El ayatole, no el ayatola, el ayatole con el dedo, el terrorista Hamas, porque jamás cumple lo que dice, el rey del Nilo, porque ni lo cumple, hace bien, ni nada. Bueno, entonces es el más criticado, entonces no es el mejor presidente del mundo. Que los que lo siguen, sí, le voy a decir por qué lo aprueban. Porque Obrador, pasando al tema al que quería entrar, Obrador es hábil embaucador, un hábil manipulador, pero excelentísimo manipulador, embaucador. Tiene sus estrategias, es terriblemente mañoso, sabe cuándo decir algo, cuándo negar algo, cuándo no tocar el tema, cuándo cambiar el tema, cuándo hacer una obra, todo para manipular, para engañar, para siempre salirse con la suya, pero a la mala, con trampas o con mañas y manipulaciones. Es lo que ha hecho Obrador. Y hay pruebas muy evidentes, bueno, todas son pruebas evidentes. Por ejemplo, la última. Esta fue la elección, el del 2024, esta fue la elección más fraudulenta, corrupta, elección política, o sea, para la presidencia, para los diputados, senadores, para gobernadores, para alcaldes. Fue la elección más fraudulenta en la historia de México. Todo fue un fraude tremendo, tremendo, brutal, descarado, ya ni siquiera escondido, descarado el fraude, el robo descarado de los cargos. ¿Y qué dijo Obrador? Ahí viene el embaucador, el idiotizador. Fue la elección más limpia de la historia. Bueno, no tiene un gramo de moral, no tiene un gramo en su mente de honestidad. Decir eso cuando es evidente que fue el proceso más fraudulento de la historia es aberrante, es enfermizo, es de loco que diga eso. Ahora, que porque la distancia y que ganó Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez es mucha, no hay cuestionable. Lo que pasa es que lo fraudulento no está únicamente en las votaciones. Lo fraudulento está en todo el proceso. Todo el proceso fue fraudulento. No me quiero detener en esto. Rápido lo digo. Hizo campaña antes de tiempo por más de 3 años. Primer delito electoral. Segundo, rebasó los topes de gastos de campaña por mucho. Segundo. Tercero, el presidente se metió descaradamente, corruptamente, como un terrible delincuente electoral. Un asesino electoral, o sea, asesino del proceso de la... se metieron los siervos de la nación, los cuervos de la nación que puso Obrador, que no eran para eso, a hacer propaganda por Morena. Estuvieron amenazando a la gente que los que no votaran por Morena les quitaban los programas sociales. Obrador, aliado al crimen organizado, hizo que el crimen organizado, los delincuentes operaran y influenciaran para que desistieran muchos candidatos de la oposición a participar, para que votaran a favor de lo que decían los delincuentes, que era a favor de Morena, y inclusive se cayó también el sistema, inclusive hay videos donde están tachoneando las boletas a favor de Morena, muchas para después dárselas y que la gente las ingresara. Todo fue un horrible fraude, pero lo más grave está en que, como un dictador que es un narcodictador corruptísimo, puso a gente en las instancias decisorias. Por ejemplo, en el INE puso de presidenta del INE a Guadalupe Tadei, una obradorista arrastradísima, indigna, corrupta. Bueno, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso a otra cosa horrible, Mónica Soto, obradorista, arrastrada, indigna. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía a Arturo Saldívar, un
endemoniado, corrupto, que reconoció que Obrador lo hacía que influenciar a los demás jueces para que votaran por lo que él decía. Lo dijo con un cinismo de loco. Puso a una plagiada de tesis, y la última metió a una Lenia Batres, quien hermana de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Más pruebas no puede haber. Que hicieron que el mismo Tribunal Electoral había dicho que Obrador se metió en más de 100 veces en el proceso electoral en este 2024. Eso tendría que invalidarse la elección. ¿Y saben qué? Que no procedía. Ellos mismos lo habían dicho, luego lo cambian. ¿Por qué? Pues que el dictador entró a Venezuela y les dijo, a ver, yo te puse a ti, Guadalupe Tadei, presidenta del INE, ¿cómo que hice fraude? ¿Cómo que no? Y dijo Guadalupe fraude, pensó, pues tengo a 10 familiares en cargos públicos, pues primero le agradezco el favor a Obrador, que corruptamente me puso, y después protejo a mis familiares o allegados que están en esos cargos. Entonces, fue limpia la elección. Y después de que estaba evidentemente la mayor porquería que ha habido en un proceso electoral, que fue esto de Obrador, fue la porquería más apestosa, el mayor delincuente electoral, validan una elección completamente fraudulenta, la más fraudulenta de la historia. No había habido una así. La de 2006 no hubo fraude, le ganó Felipe Calderón legalmente y no hizo nada de estas porquerías que acabo de mencionar. No las hizo Felipe Calderón, y Obrador sí las hizo. Que sí, y ya que dan el dictamen, que Obrador se metió para que metieran en ese dictamen, donde dicen que Claudia Sheinbaum ganó, más bien se robó la presidencia, sale diciendo, fue la elección más limpia que se ha hecho en México. Como yo les digo, ya no se le puede llamar al observador ni mentiroso, ni inmoral, ni deshonesto, ni nada. Todo eso es, pero ya llega a grado de ser un reverendo loco, un psicópata, pero más que eso, creo que ya ni siquiera es un loco psicópata, es un endemoniado. Decir eso es ser tan maligno de querer agredir a tantas elecciones limpias que ha habido en México, comparándolo con esta porquería de elección que hubo. Es una cosa que, bueno, no sé, no cabe en la mente de alguien pensar que algo así pueda suceder. Pues sucedió. Y sonriendo, la más limpia. De veras que uno ya, ahora sí, como dice el decir, no sé uno qué, si reír o llorar, no sé uno qué hacer ante tal enfermedad mental de loco, endemoniado, narcodictador, asesino, corrupto, delincuente, calumniador, vengativo, destructor, venenoso, cínico, descarado, esquizofrénico, psicópata, narcisista, mitómano, paranoico, que es Obrador. Ya no sabe uno ni qué hacer, porque ya ni se sabe uno ni en qué momento llega el fregadazo de la mayor maldad de Obrador a cada momento. Bueno, entonces estaba diciendo, ¿por qué es el anticristo? Porque siendo esto que pasó una porquería de elección, dice como endemoniado para engañar, como embaucador, engañar al pueblo y decir, fue la más limpia. ¿Y por qué? Ahorita digo por qué.